Elena Berlín es ingeniera industrial, estudió en la Universidad Politécnica de Cartagena y trabaja en Repsol desde 2007. Como tecnóloga especializada en diferentes procesos de refinería, entre ellos la producción de hidrógeno. Actualmente, desde 2017, ya es científico senior de Repsol. Su trabajo está enfocado hacia la producción de hidrógeno renovable con bajo valor de carbono. La charla que va a impartir hoy lleva por título El hidrógeno como palanca de descarbonización. Nos va a hablar de la apuesta que Repsol hace sobre este tipo de tecnologías de hidrógeno renovable y, entre otros detalles, nos hablará de los retos y oportunidades que el hidrógeno ofrece como cadena de valor. Cuando quieras, Elena. Muchas gracias, Pilar, y gracias a vosotros por invitarme. Y yo encantada, y de hecho, repito, o sea, que eso es buen síntoma, y para nosotros siempre es un placer bueno, pues tener estas posibilidades de daros un poquito a conocer lo que es la compañía, la transición que estamos viviendo, todos los retos que tenemos por delante, y bueno, daros unas pinceladas del trabajo que estamos haciendo. Y en concreto, hoy venimos a hablar pues, de hidrógeno renovable. Yo, como decía Pilar, trabajo en lo que llamamos el Repsol Technology Lab, que es el centro de tecnología y de I+D que tiene Repsol. Estamos ubicados en Madrid, en Móstoles, y bueno, pues allí tenemos distintas capacidades que ahora vamos a ver, ¿no? Como os decía, primero vamos a ver unas pinceladas de lo que es Repsol, los retos y los objetivos que nos hemos puesto a nivel de descarbonización. Ubicamos dónde está el centro de I+D y empezamos a hablar ya de hidrógeno renovable. Vale. Vamos a hacer una visión de lo que es global de lo que es la cadena de valor del hidrógeno renovable, centrado un poquito en lo que es la producción. Y por último terminaremos con la que es la estrategia de hidrógeno en Repsol. Vale, pues Repsol fue la primera compañía de su sector en fijarse el objetivo de ser cero emisiones netas en 2050. Y esto, bueno, pues es un reto que aplica a toda la compañía, ¿vale? Desde las materias primas que compramos hasta todos los procesos en los que estamos involucrados, hasta las emisiones terciarias que llamamos, que son las que se generan por el uso de nuestros productos. Es decir, afecta, bueno, pues a todas las áreas de la compañía y todos estamos, ¿no?, trabajando para cumplir esos objetivos. Son objetivos que nos ponemos concretos de reducción de emisiones de CO2, como veis ahí, a 2025, a 2030 y a 2040, ¿vale? Con distintas palancas, ¿no?, desde la generación de energía renovable, electrificación, mucho trabajo en economía circular y una de ellas el hidrógeno renovable también. Aquí, bueno, pues unas pinceladas generales de lo que es hoy Repsol. Decimos que ya no somos una compañía de oil and gas tradicional, ¿no? Somos una compañía energética. Hace unos años sabéis que adquirimos ese negocio de generación renovable. De hecho, ¿no?, pues tenemos hasta 3,3 gigavatios de generación renovable instalada entre España y Chile, en concreto. Bueno, somos, ¿no?, comercializamos electricidad y gas, además de, por supuesto, todos nuestros productos, todos nuestros combustibles, lubricantes, etcétera, ¿no?, que todos conocemos. Con respecto a estos combustibles y lubricantes, estos productos finales, que ya a día de hoy, ¿no?, incorporan un cierto porcentaje de combustible renovable, ¿no?, esos biocombustibles que además cada vez más nos exigen que ese porcentaje sea mayor, ¿no?, a nivel regulatorio desde la Comisión Europea. Y en ese camino pues vamos a seguir, ¿no?, para cumplir los objetivos de descarbonización que hemos visto antes. En concreto, en el Repsol Technology Lab, que es donde yo trabajo, como os decía, es el centro de I+D de Repsol.
Somos alrededor de 230 personas, yo diría que ya unas 250, centrados ahora, ¿no? Mucho en la descarbonización, en acompañar a la compañía a hacer ese camino que tenemos que hacer, ¿no? Y siendo las luces largas de la compañía en dirigirle hacia, bueno, qué tecnologías, ¿no? Son las que vamos a necesitamos ya y vamos a necesitar en el medio largo plazo y que van a ser claves para conseguir esos objetivos, ¿no? Ya os adelanto que no pensamos que haya una única solución, ¿no? El reto que tenemos es tan grande que hay que atacarlo, por así decirlo, ¿no? Por distintas vías. Trabajamos, bueno, tenemos capacidades en movilidad avanzada, ¿no? En la definición de cómo van a ser esos nuevos combustibles renovables y de baja huella de carbono, capacidades en lo que es descarbonización industrial, descarbonización de nuestros procesos industriales a día de hoy, en optimización y diseño de procesos y, bueno, después todo un área transversal de matemáticas avanzadas y de experimentación. Plantas piloto y laboratorios que acompañan en ese desarrollo, en ese testeo de bueno, pues nuevos productos, nuevos procesos, etcétera. Y bueno, por último, recalcar que trabajamos de una forma muy abierta, ¿no? Lo que llamamos Open Innovation. Sabemos que esto no lo podemos hacer solos y además es que tampoco tendría sentido, ¿no? No tenemos ni las capacidades para abordar esto solos. Entonces siempre nos tenemos que apoyar en tercero, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos distintas vías de posibilidades de colaboración con todo tipo de compañías. Muchas veces incluso pueden llegar a ser nuestros competidores, pero en el punto en el que estamos hay que abrir la mente y compartir riesgos y lecciones aprendidas. Entonces, distintas compañías, centros de investigación, universidades, etc. También tenemos un área de corporate venturing con el que desde tecnología trabajamos muy de la mano para descubrir esas startups tecnológicas, ¿no? Que están en un punto incipiente desarrollando una tecnología. Si detectamos que nos puede interesar o que puede ser clave para un futuro, ¿no? Para su futura utilización dentro de la compañía, podemos hacer una inversión en esas startups para ayudarles a acelerar ese desarrollo. Vale, dicho esto, vale, bueno, esto es lo que os contaba, ¿no? No creemos que haya un único camino, ¿no? Es decir, pues no creemos ni que la electrificación sea la única forma de solucionar, ¿no? Los compromisos que nos estamos estableciendo y los que nos están exigiendo, ¿no? Vía Europa, ¿no? Vía la Comisión Europea. Ni el hidrógeno tampoco. El hidrógeno tampoco es la solución a todo, ¿vale? Y ahora lo veremos. Entonces, bueno, pues probablemente finalmente lleguemos a una combinación de varias soluciones en función de cuál sea el sector del que estamos hablando y cuáles sean las distintas opciones que compiten, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando en economía circular, ¿no? En transformar nuestros complejos bueno, pues en otro concepto, ¿vale? En empezar a tratar todo tipo de residuos y materias primas orgánicas, ya os contaré un poquito más después. Bueno, captura de CO2 y utilización, por supuesto, ¿vale? El hidrógeno renovable, como hemos dicho, todo el tema de eficiencia energética que lo llevamos trabajando desde hace años, ¿no? Nuestros complejos industriales, pero siempre sigue siendo necesario trabajar en ello. Y después, bueno, pues la movilidad avanzada y la generación renovable, ¿no? Bueno, y después todo lo que tiene que ver con digitalización, optimización de procesos, bueno, y utilizar estas nuevas técnicas, ¿no? Digitales de inteligencia artificial para dar solución a todos estos retos que tenemos, ¿no? Vale, pues entramos ya en materia en lo que es el hidrógeno renovable, que es a lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno
se dice que es un vector energético porque en principio bueno, pues no se encuentra, ¿no?, de forma aislada en la naturaleza, aunque es verdad que parece que recientemente no hay estudios que dicen que puede haber hidrógeno en forma natural, que llaman, debajo en el subsuelo, ¿vale? Pero, bueno, en principio, pues, en la mayoría de las ocasiones, el hidrógeno siempre se encuentra unido a otra, bueno, formando parte de una molécula, ¿no? Bien sea un hidrocarburo, bien sea del agua, etc. Por lo cual siempre necesitamos energía para deshacer esa molécula y obtener el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno tiene un pero, y es que tiene una densidad volumétrica muy alta, con lo cual, comparado con otro gas, pues esta característica del hidrógeno dificulta su transporte, su distribución y su almacenamiento, ¿vale? Al tener esta densidad volumétrica más alta, necesitamos más energía para todo lo que es la compresión y el movimiento de este hidrógeno, ¿vale? Pero bueno, en principio, ¿no? Podría utilizarse pues para cualquier aplicación en la que a día de hoy utilizamos, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Será más o menos rentable, tendremos más o menos retos técnicos y tecnológicos que superar, pero bueno, en teoría podría ser así. La verdad es que a día de hoy, ¿no?, a día de hoy ya producimos hidrógeno, se produce hidrógeno, pero en ese proceso de producción se genera CO2. Hemos dicho que necesitamos un proceso para obtener el hidrógeno y separarlo de la molécula en la que se encuentre, y en este caso, en la actualidad, a día de hoy, ese hidrógeno se obtiene a partir de hidrocarburos. Por lo general, metano, gas natural, mediante un proceso que se llama reformado de gas natural. Es a alta temperatura, un catalizador de níquel, y ese metano lo transformamos en hidrógeno y CO2, básicamente. Y se emiten pues alrededor de unas 10-12 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno producido. Y ahí está el problema, ¿claro? Porque estamos hablando de que queremos utilizar el hidrógeno para descarbonizar, pero si ese hidrógeno lo hemos obtenido, ¿no?, de una forma con un proceso que tiene una elevada huella de CO2, pues no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, ahí está el reto, ¿no?, en obtener una nueva forma de obtener, de recuperar ese hidrógeno, ¿vale? De forma que no contaminemos y sea realmente, ¿no?, un hidrógeno, lo que se llama renovable o de baja huella de carbono. Vale, pues lo que decíamos, ¿no? A día de hoy se generan como alrededor de 80 millones de toneladas al año de hidrógeno, ¿vale? O sea que no es una cosa nueva, ¿no? Y es verdad que últimamente pues está generando mucho, en los últimos años, ¿no?, está generando mucho interés. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, ¿no? Porque potencialmente se podría utilizar bueno, para descarbonizar distintos sectores, en caso de que ese hidrógeno no lleve asociado una huella de CO2. Podría ser utilizado para descarbonizar las redes de gas natural, para descarbonizar algunos procesos industriales, para generar calor y electricidad, potencialmente también. Y bueno, pues ahí está ese potencial, y de ahí, ¿no?, que genere tanto interés, ¿no? También, lógicamente, asociado a todo al driver de la descarbonización, ¿no?, que estamos viviendo a día de hoy. Decíamos que a día de hoy ya se consume. ¿Dónde se consume? Se consume en la industria, ¿no? En la industria principalmente del refino y del amoníaco. Y bueno, en la industria de metanol también, pero principalmente refino y amoníaco. Bueno, de hecho en Repsol pues tenemos varias plantas de las que he dicho antes, ¿vale?, de producción de hidrógeno a partir de reformado de gas natural en nuestras refinerías. Y utilizamos este hidrógeno pues como materia prima para transformar el crudo, ¿no?, el petróleo, en los productos finales.
Necesitamos hidrógeno en procesos que llamamos de hidrogenación para eliminar los compuestos de azufre y minimizar el SO2 que después emitimos, ¿no? El dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono que después emitimos por el tubo de escape, por ejemplo, ¿no? O para craquear distintas, las grandes cadenas de hidrocarburos, ¿vale? Que acompañan al crudo y, bueno, pues transformarlas en gasolina, en queroseno, en diésel, que todos conocemos. Es decir, para la industria del refino el hidrógeno es imprescindible, básicamente. Entonces, como hemos dicho que queremos descarbonizar nuestros procesos industriales, en Repsol tenemos un compromiso de descarbonización, lo acabamos de decir, y el proceso que utilizamos para producir hidrógeno a día de hoy es ese que hemos dicho que emite alrededor de 12 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno, pues no nos queda más remedio también que buscar una alternativa para sustituir ese proceso, ¿vale? Pero es que además, he dicho, ¿no? Necesitamos el hidrógeno porque lo utilizamos para producir estos combustibles, pero es que lo vamos a seguir utilizando y a seguir necesitando, porque la producción de combustibles renovables, de biocombustibles avanzados o combustibles sintéticos, también necesita hidrógeno. Y después, bueno, pues si realmente el hidrógeno se llega a desplegar en todos esos sectores que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues tendrá que ser un hidrógeno de baja huella de carbono. Vale, aquí, bueno, pues os presentaba un poquito lo que llamamos la cadena de valor del hidrógeno con sus aplicaciones, ¿no? El hidrógeno puede producirse de forma centralizada o de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? De forma centralizada quiere decir pues, que tengo una planta de generación de hidrógeno grande a partir de la cual abastezco a, bueno, pues a los distintos potenciales usuarios que tenga alrededor, ¿no? Para eso necesitaré una red de distribución también en función de dónde estén esos usuarios finales, ¿no? Pero puede haber otro modelo de negocio que sea la producción descentralizada, es decir, pongo, bueno, plantas de producción de hidrógeno más pequeñas, cercanas a donde van a estar esos potenciales usuarios, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en movilidad, ¿no? Una hidrogenera, por ejemplo, puede estar abastecida a partir de una gran planta de producción de hidrógeno que esté a, me lo invento, 200 kilómetros de distancia, pero tendré que mover el hidrógeno, ¿vale? De un punto a otro, o puede tener un sistema de producción de hidrógeno pequeñito instalado en la propia hidrogenera, ¿vale? Vale. Bueno, pues después para mover ese hidrógeno, ¿no? Hemos dicho que bueno, tenemos distintas opciones, luego hablaremos de ellas. Puedo mover el hidrógeno a partir de una red de tuberías, ¿no? Puedo moverlo en camión de forma comprimida o licuándolo también. Y después tenemos lo que llamamos los carriers de hidrógeno. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, hemos dicho que el hidrógeno es difícil de mover, ¿no? Y de almacenar, entonces puedo transformar ese hidrógeno en otra cosa que sea más fácil de mover. Después, en el punto de consumo, tengo que deshacer el camino, ¿vale? Para volver a conseguir otra vez el hidrógeno, si es eso lo que quiere mi cliente final. Y después, bueno, pues tenemos los distintos usos que ya hemos mencionado, en la industria, en el transporte, que puede ser utilizado bien directamente o bien, como hemos dicho también, formando parte de combustibles líquidos de baja huella de carbono, bien biocombustibles avanzados o bien combustibles sintéticos, que luego hablaremos de ellos. Se puede utilizar también para generar calor y electricidad, calor para la industria también. En teoría, igual que quemamos gas natural en los hornos, ¿no? O en nuestras calderas de nuestra casa, pues potencialmente también podríamos hacer lo mismo con el hidrógeno. Y después, bueno, se puede utilizar también para lo que llamamos balanceo de la red eléctrica renovable. ¿Qué quiere decir esto?
aunque lo vamos a explicar también un poquito después. Bueno, en el medio largo plazo, ¿no? Puede haber un escenario en el que tengamos mucha generación renovable y no tanta demanda, ¿no? De ese consumo. En esos casos, bueno, pues en teoría se puede utilizar el hidrógeno renovable, luego veremos cómo, para suplir ese gap y almacenar la energía renovable que sobre en momentos pico en forma de hidrógeno y después utilizarlo, ese hidrógeno, para generar electricidad, que hemos dicho que se puede utilizar. Barreras para la implementación de todas estas posibles aplicaciones. Bueno, pues las hemos ido comentando también, ¿no? Esa dificultad sí, esa mayor dificultad para esa distribución y ese almacenamiento del hidrógeno, unos mayores costes a día de hoy, lógicamente, de producción de este tipo de hidrógeno de menor huella de CO2 comparado con el hidrógeno convencional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si no, ya lo estaríamos haciendo todos. O sea que una industria, una tecnología que todavía no es completamente madura, y por eso precisamente es una de las razones por la que el coste no es competitivo a día de hoy. Prácticamente todas las tecnologías que encontramos en cada una de estas cajitas tienen retos por superar. No las podemos ir a comprar al mercado como si fuera una commodity, como si fuera cualquier otro equipo, cualquier otra tecnología, ¿vale? A los que estamos acostumbrados a utilizar. Y después, bueno, pues asociado también a esto, pues lo que vemos es que es necesario también implementar lo que es la industria de fabricación de todas estas tecnologías, ¿no? Que también permitirá, ¿no? Una vez se desarrollen esas cadenas de valor de fabricación de todas esas cadenas de fabricación de todas estas tecnologías, el coste también disminuirá. Vale, pues ¿cómo podemos producir este hidrógeno renovable? Pues hay distintas formas. Seguro que habéis oído hablar de los colores. Ahora el hidrógeno tiene colores. Bueno, a nosotros nos gusta hablar de hidrógeno renovable y hidrógeno de baja huella de carbono. Así es como está definido en la Estrategia Europea de Hidrógeno Renovable, porque además luego yo soy malísima para los colores y un azul otro lo puede ver verde. Entonces, pero bueno, los principales, ¿vale? Como cada día surgen nuevas posibilidades, pero digamos que, bueno, podríamos decir que las rutas principales son estas. Se puede producir hidrógeno renovable a partir de electricidad renovable, claro. Si esa electricidad no es renovable, pues estaríamos en las mismas, ¿no? Electricidad renovable a partir de un proceso que se llama electrólisis de agua. Rompemos la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, generando una corriente eléctrica, ¿vale? Y ahí tenemos distintas opciones de tecnología de electrólisis que luego hablaremos. En función, bueno, pues principalmente del electrolito que utiliza. No sé si estáis familiarizados con el término TRL, que es Technology Readiness Level. Es una forma de clasificar las tecnologías en función del grado de desarrollo que tengan o el grado de madurez que tienen, ¿vale? Siendo TRL1 la escala más baja, pues cuando estamos empezando a probar en el laboratorio, a ver si sale algo o no sale, ¿vale? Y TRL9, pues escala comercial. O sea, ya cadena de fabricación totalmente implantada, etcétera, ¿no? Y es un producto comercial que podemos ir a adquirir, ¿no? Mediante peticiones de oferta, etcétera. También se puede producir hidrógeno a partir otra vez del agua, pero utilizando directamente la luz del sol mediante un proceso que llamamos fotoelectrocatálisis.
bueno, la ventaja que tiene es que no dependemos del coste de la energía eléctrica para generar este hidrógeno. Pero también podemos producir hidrógeno a partir de biomasa o biogás. Y aquí, bueno, pues tenemos distintas opciones, distintos procesos. Primero de obtención de ese biometano o ese biogás, que después, bueno, pues tendremos que transformar en hidrógeno. Y por último, tenemos también la posibilidad de seguir utilizando hidrocarburos, ¿vale? Fósiles, pero evitar que el CO2 que se genere vaya a la atmósfera o incluso evitando que se genere ese CO2, ¿vale? Como sería el caso de la pirólisis de metano. Es decir, podemos seguir o bien utilizando el proceso convencional que hemos dicho antes de reformado de metano con vapor. Podemos capturar el CO2 y luego almacenarlo, ¿vale? Y después está la alternativa de la pirólisis de metano, que es mediante, bueno, aplicando altas temperaturas, separar la molécula de metano en carbón e hidrógeno. Ahí no estamos generando CO2, estamos generando pues, carbón que después puedes revalorizar de alguna otra forma. Vamos a entrar un poquito más en detalle en la electrólisis, porque además es algo en el que esta ruta tecnológica de producción de hidrógeno renovable es la ruta en la que principalmente, está potenciando, se está potenciando a nivel europeo. ¿Vale? E incluso bueno, desde Europa, ¿no? Desde la Comisión y el Parlamento Europeo, se va generando una serie de regulación, ¿no? Que tiene que ir acompañando también a esa descarbonización que tenemos que hacer las industrias y todos los sectores. Y esa regulación está muy centrada en esta ruta. Y la regulación marca mucho, ¿no? El trabajo que hacen pues, los distintos sectores, ¿no? Que si pues, te indican que hay que ir por ahí, pues bueno, pues hay veces bueno, pues que hay que seguir esas indicaciones, ¿no? Explorando también otras, ¿no? Que pueden llegar también a ser una opción, pero bueno, pues hay que trabajar en esas tecnologías que nos van marcando de alguna forma. Entonces, la electrólisis de agua, ¿en qué consiste? ¿No? Hemos dicho que es eso, ¿no? La separación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, creando una corriente eléctrica. ¿Cómo lo generamos? Pues tenemos dos electrodos, ¿no? Y un electrolito que es el encargado de transportar los iones de un electrodo a otro, ¿no? Entre el cátodo y el ánodo. En función del ion que transportemos y que se genere en la reacción, hablamos de un tipo de tecnología de electrólisis o de otra. Hay, bueno, bastantes tecnologías de electrólisis. Digamos que las que están en un mayor grado de madurez, por así decirlo, ¿vale? Son lo que llamamos la tecnología alcalina y la tecnología externa. Y como he dicho antes, bueno, una de esas diferencias es el ion que muere, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué consiste este proceso? Pues eso, en dos electrodos y un electrolito que conforman lo que llamamos una celda, ¿vale? ¿Qué sería esta celda? Apilando muchas de estas celdas, tenemos lo que llamamos un stack, ¿vale? Con lo que conseguimos, bueno, en función del tamaño de ese stack, generaremos más o menos hidrógeno, ¿vale? Pero bueno, una planta de generación de hidrógeno a través de electrólisis no es solo, pues eso, los dos electrodos y el electrolito y eso multiplicado n veces, ¿no? Tenemos un sistema de purificación de agua. Estos procesos utilizan agua que necesita una pureza bastante elevada, ¿vale? No podemos alimentar cualquier tipo de agua. E incluso
en función de la tecnología de electrólisis que hablemos, pues hay algunas que necesitan incluso todavía más pureza, ¿vale? Porque, bueno, pues los catalizadores que hay en los electrodos pues son sensibles a ciertas impurezas. Y bueno, entonces necesitamos un sistema de tratamiento de la alimentación, que en este caso es el agua, ¿no? Para conseguir la pureza que queramos. Necesitamos un sistema de electrónica de potencia que gestione toda la electricidad. Hemos dicho que necesitamos agua y electricidad. Transformador y rectificador, ¿vale? Que acompañen que suministren esa potencia eléctrica que necesitamos. Y después necesitamos un sistema de separación y purificación de los gases que producimos, el hidrógeno y el oxígeno. Y tratamiento de esos gases, porque a lo mejor, bueno, depende de la tecnología, funcionan a distintas presiones, ¿no? Y esa presión, pues, habrá que adecuarla a la presión que necesite el usuario final. Vale, esto es lo que las distintas tecnologías de electrólisis, aunque en realidad todavía hay más, ¿vale? Y bueno, un poquito el mapa de dónde se encuentran cada una. Aquí tenemos el tamaño del stack. Estas óxidos sórdidos y membrana aniónica, que se llaman, pues estarían en eso, en esta tecnología de aquí, pues podemos encontrar algunos desarrollos a nivel laboratorio planta piloto. Es verdad que ya estamos viendo algún tecnólogo que ofrece alguno de estos equipos para hacer algún proyecto de demostración. Esta tecnología de la que ahora hablaremos también, el de óxidos sólidos, una tecnología de electrólisis a alta temperatura. Pero bueno, pues eso, digamos que podemos encontrar equipos pues para primeros proyectos a nivel demostrativo. Y bueno, y luego tendríamos la tecnología PEM y la tecnología alcalina, que bueno, son los que a día de hoy, son las tecnologías que a día de hoy, por ejemplo, Repsol se está planteando para los primeros proyectos de producción de hidrógeno. Pero bueno, como os decía antes, ninguna de estas tecnologías es comercial al 100%. Ni siquiera estas de aquí, y además las características que tienen a día de hoy no me permiten obtener un hidrógeno renovable competitivo. Es decir, necesitamos una mejora en la eficiencia y en disminución de costes de inversión, de costes de estos equipos, para poder generar un hidrógeno competitivo. Aquí bueno, pues os presento los principales KPIs de las distintas tecnologías de electrólisis. La principal ventaja de esta tecnología es el menor consumo eléctrico, ¿no? El precio de esta ruta de producción de hidrógeno a partir de electrólisis de agua es el principal, una de las barreras para la implementación. Hemos dicho que es el coste, ¿no? ¿Y de qué depende el coste principalmente de esta ruta? Del coste de la electricidad. Como el 80% más o menos del coste del hidrógeno producido a partir de esta ruta es debido al elevado precio de la electricidad. Con lo cual, cuanto menos electricidad necesitemos para generar el hidrógeno, pues mejor. Y esta tecnología de electrólisis de alta temperatura, de vapor de agua, de hecho, las otras funcionan como a unos 80-90 grados y esa tecnología trabaja como a unos 800. Ahí hacemos una electrólisis de vapor de agua. Lo que conseguimos con esa temperatura es disminuir ese requerimiento energético que necesitamos, ¿vale? De hecho, bueno, pues a nosotros nos interesa bastante también esa tecnología,
porque bueno, pues tiene bastante encaje con lo que es la industria. En la industria podemos tener calores residuales que se generan en otros procesos y que podemos aprovechar e integrar con este tipo de alternativas y de procesos. Vale, aquí bueno, pues hablábamos un poquito también de las distintas vías de producción de hidrógeno a partir de biomasa. Podemos generar un biogás o un biometano a partir de lo que llamamos una pirólisis. Es un proceso también a alta temperatura donde se genera un biogás, que es una combinación de hidrocarburos ligeros, hidrógeno CO y CO2. Es verdad que el porcentaje de hidrógeno que generamos aquí no es muy alto y después requiere esta vía pues una parte de purificación, separación de los productos, etc. Después tenemos la digestión anaerobia, con lo que se trata de transformar esa biomasa en otra vez un biogás, pero que esta vez está compuesto aproximadamente de un 60% metano, 40% CO2. Podemos separar ese metano y producir hidrógeno, ¿no? Por ese reformado con vapor de metano que hemos dicho antes. En este caso sería renovable porque ese metano proviene de materia prima orgánica, ¿vale? No estamos utilizando un combustible fósil. Y por último, bueno, pues está la gasificación, que es de nuevo pues otro proceso para transformar, en este caso, incluso residuos sólidos urbanos, plásticos, etcétera, en nuevamente otro biogás que otra vez podemos transformar en hidrógeno, ¿vale? Estas rutas, pues, pero ¿qué tienen? Pues la disponibilidad de residuos y la disponibilidad de ese biometano o ese biogás, ¿no? Que a lo mejor es mejor aprovecharlo para otros usos que no para la generación de hidrógeno, puesto que cada vez vamos perdiendo más eficiencia, ¿no? Y ese biometano o ese biogás se puede utilizar perfectamente para sustituir al gas natural fósil que tenemos a día de hoy, ¿no? De forma directa, disminuyendo así también y descarbonizando esas redes de gas natural y todas sus aplicaciones. Bueno, aquí os poníamos una comparativa en costes de las distintas rutas. La primera que es, estas son las siglas de Steam Methane Reforming, con captura de CO2, ese proceso convencional que hemos dicho con la captura. En los procesos que acabamos de hablar ahora de generación de hidrógeno a partir de biomasa y la electrólisis. Bueno, como veis, bueno, esto está desactualizado a día de hoy con los precios del gas natural. Esta ruta está bueno, bastante más alta, ¿no? Pero bueno, fijándonos en 2030, pues es verdad que hay incertidumbre, ¿no? También dependerá un poquito del coste, de ese coste que decíamos, de la electricidad renovable, pues tendremos un coste mayor o menor de esa ruta de generación de electrólisis, ¿no? Pero como os decía antes, pues nosotros creemos que no hay un claro ganador, ¿vale? Y probablemente dependerá pues del proyecto en concreto, del usuario final, de si tengo, de dónde estoy, ¿no? En qué país estoy. No todos los países tenemos el mismo recurso renovable, no todos tenemos el mismo acceso, la misma posibilidad de generar ese biometano, ¿no? No todos tenemos las mismas posibilidades de almacenamiento de CO2 geológico, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues dependerá mucho de la localización geográfica y del proyecto en concreto. En cuanto, bueno, algunos retos en el transporte y distribución del hidrógeno. Bueno, pues aquí básicamente se trata de disminuir ese consumo energético que es necesario para comprimir y distribuir y almacenar ese hidrógeno. Entonces, toda la investigación que vaya dedicado
a disminuir ese consumo energético, ¿no? Pues es bienvenido y necesario. Y aquí hay retos también, por ejemplo, de materiales. Muchos retos de materiales aquí. Hay bastantes incertidumbres, ¿no? Todas las compañías gasistas sabéis que están trabajando en estudiar si las redes de gas natural que hay a día de hoy son compatibles, ¿no? Con según qué porcentajes de mezclas con hidrógeno. Porque, bueno, pues generar una nueva red dedicada a hidrógeno, pues es costoso, como os podréis imaginar. Entonces, pero bueno, el hidrógeno es una molécula muy pequeña que se escapa por todos sitios. Entonces, claro, hay redes de gas natural pues, que están a altas presiones, ¿no? Sobre todo, bueno, pues todo lo que son las juntas y tal, pues ahí hay mucho trabajo en investigación y en materiales, encontrar materiales que sean capaces, ¿no? y que sean capaces de resistir esas nuevas condiciones de trabajo. Y bueno, en cuanto a los carriers de hidrógeno, pues un poquito lo mismo, ¿no? Hemos dicho que es una forma de mover el hidrógeno a través de otra molécula que es más fácil de transportar. Por ejemplo, amoníaco. El amoníaco que también se está hablando mucho últimamente. Yo genero hidrógeno, produzco amoníaco y muevo ese amoníaco que se mueve más fácilmente que el hidrógeno. Pero en destino, si lo que quiero consumir es hidrógeno, tengo que craquear ese amoníaco otra vez en hidrógeno. Y ese craqueo se hace a mucha temperatura, con lo cual necesita un consumo energético y además tiene unas pérdidas asociadas, unos rendimientos. De hecho, es la parte de toda la cadena del amoníaco como carrier que está suscitando más interés y que más retos tiene, ¿no? Esa parte de craqueo de amoníaco para obtener hidrógeno final. Si lo que quiere el consumidor final es amoníaco, pues ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Pero visto como carrier, pues tiene esa dificultad, ¿no? De ese craqueo del amoníaco final. Y con otros carriers de hidrógeno pasa lo mismo. Aquí, ¿qué otros carriers de hidrógeno estamos hablando? Estamos hablando de aromáticos, por ejemplo, de un tolueno. Lo mismo, ¿no? Pues hay que ver la cadena de valor entera, cuánto consumo en la parte de hidrogenación, en la parte de deshidrogenación en la etapa final y la huella de CO2 de todos estos procesos que requieren un consumo energético que deberá ser renovable también para que la huella de CO2 del hidrógeno final que yo ponga en el destino sea lo menor posible. Utilización en la industria. Esto, bueno, voy a pasar rápido porque ya lo hemos hablado antes, cómo lo utilizamos en la industria del refino, ¿no? Y cómo lo vamos a seguir utilizando en esos biocombustibles avanzados y en lo que llamamos combustibles sintéticos, que es la mezcla de hidrógeno y CO2 para obtener productos similares a los que tenemos a día de hoy. Pero el hidrógeno, como decía, también lo utiliza la industria del amoníaco, la industria del metanol y potencialmente también se puede utilizar en la industria del acero. Aplicación del hidrógeno en el transporte. Bueno, pues el hidrógeno puede utilizarse en lo que seguro que todos conocéis como el vehículo de pila de combustible, ¿no? Donde, bueno, pues se utiliza. Al final el vehículo de pila de combustible es un vehículo eléctrico, pero que antes tiene lo que llamamos una pila de combustible que se emplea para, a partir del hidrógeno, generar electricidad. Esa electricidad que después moverá el vehículo eléctrico. ¿Vale? Pros y contras de esta forma de movilidad. Pues si lo comparamos con el vehículo eléctrico de batería puro, ¿no? Bueno, pues en principio requiere de tiempos de repostaje más cortos y tiene una mayor autonomía, ¿vale? Incluso estamos viendo ya desarrollos que
que sería otra alternativa, ¿no?, de motores de combustión de hidrógeno. En lugar de tener una pila, tener un motor que directamente, ¿no?, donde directamente se produzca la combustión del hidrógeno y sea eso lo que mueva el vehículo, ¿vale? Retos, pues como os podréis imaginar, la infraestructura, ¿no?, que es necesaria de dispensación para este nuevo combustible, porque tenemos que crear una red de repostaje nueva, ¿no?, para este nuevo combustible y de generación de este combustible, que es pues retadora, ¿no? Y luego el desarrollo de los vehículos, ¿no?, de pila de combustible pues que a día de hoy efectivamente son bastante caros, ¿no? Otra forma de utilizar el hidrógeno en sectores que son difícilmente electrificables, ¿no?, como pueden ser el sector marino o el sector de la aviación, es, como os decía, transformarlo en bueno, pues un combustible parecido a los que ya se utilizan a día de hoy, pero lo que llamamos de cero emisiones netas. Es decir, que en su proceso de producción, ¿vale?, no se genera CO2. Y bien, el CO2 final que se genere habrá sido capturado directamente del aire previamente para su fabricación o absorbido, ¿no?, mediante una materia orgánica si es un biocombustible avanzado, por ejemplo, ¿vale? Como os imaginaréis, para estos sectores difícilmente electrificables, ¿no?, también son difíciles de implementar una solución basada en un hidrógeno puro 100%. Para conseguir flotas de aviones que funcionen con hidrógeno puro al 100%, primero tienes que cambiar toda la infraestructura de los aeropuertos y segundo tienes que rediseñar absolutamente todo lo que es el sistema de propulsión del avión. Y aquí ligo, ¿no?, con lo que llamamos Power to X. ¿Qué es esto? Pues es utilizar hidrógeno y CO2 para fabricar productos de mayor valor añadido, que pueden ser o bien productos químicos o bien combustibles sintéticos, ¿vale?, que tienen las mismas características de los combustibles que conocemos a día de hoy. No es necesario cambiar los vehículos que todos conocemos, ni rediseñar ni las infraestructuras de distribución y repostaje que tenemos a día de hoy, ¿vale?, y son de cero emisiones netas, principalmente aplicables para esos sectores difíciles de electrificar. Vale, esta aplicación también hemos hablado antes. Decíamos que el hidrógeno se puede utilizar para almacenamiento de energía, ¿no? Puedo utilizar una electrólisis de agua, que hemos dicho que necesitaba electricidad renovable, solar, eólica, o sea, ¿vale?, para producir hidrógeno con el proceso de electrólisis que hemos visto antes. Es decir, utilizo energía eléctrica, genero hidrógeno, ese hidrógeno lo puedo almacenar para utilizarlo y transformarlo con una pila de combustible en electricidad cuando necesite ese consumo eléctrico. Sería otra de las aplicaciones para lo que se dice acoplar la demanda y el consumo en un momento, ¿no?, en el que se puede llegar, en el que la generación renovable sea tan abundante que supere la demanda de energía. Bueno, y esta es la que hablábamos, ¿no?, del el reemplazo del gas natural o de otros combustibles fósiles para generar calor, bien calor en las industrias o bien calor potencialmente en nuestras casas, ¿no? Hay países como Reino Unido, ¿no?, donde están haciendo ya pilotos para pequeñas comunidades, pequeñas urbanizaciones, para
para bueno, evaluar esta aplicación de hidrógeno para generar calor doméstico, lo que llamamos calor doméstico. Ya o sea, existen a día de hoy algún tecnólogo que ofrece soluciones de calderas de hidrógeno o de mezclas de gas natural e hidrógeno. Bueno, y aquí por hacer un poco de recap de retos, ¿no? que tenemos en toda la cadena de valor. Es necesario, como hemos dicho, una reducción en los costes y en el precio de la energía eléctrica. Cuando hablamos de electrólisis de agua, es necesario una mejora de las características de estas tecnologías para disminuir, ¿no? Cuando hablamos de electrólisis, por ejemplo, ese consumo eléctrico, aumentar esa eficiencia. Muchos de esos aumentos de eficiencia vendrán dados por utilizar materiales distintos, por ejemplo, ¿no? Nuevas configuraciones de estos sistemas que tenemos a día de hoy. Después, bueno, pues necesitamos un marco regulatorio, ¿no? que también nos acompañe en toda esta transición energética y ayudas y colaboración por parte de todos los sectores, ¿no? Es verdad que Europa está potenciando mucho esta palanca de descarbonización, el hidrógeno. De hecho, bueno, ya en Europa casi todos los países tienen también su propia ruta de hidrógeno renovable. En concreto, España la publicó en 2021. Y bueno, pero tenemos mucho trabajo por realizar para que esto realmente llegue a ser una realidad, ¿no? De todas las aplicaciones que hemos visto, nosotros pensamos que la que primero, ¿no? llegará será la que ya existe a día de hoy, que es el uso del hidrógeno en la industria, ¿no? Nosotros, ya no lo veremos, somos tanto consumidores y productores de hidrógeno, y además no nos queda más remedio que cambiar la forma en la que lo producimos. Entonces, bueno, pues probablemente la primera aplicación que llegue a entrar en el hidrógeno renovable sea esta, ¿no? En la industria como materia prima, la industria que ya lo utiliza. En el transporte, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver realmente ese vehículo de pila de combustible hasta dónde puede llegar. Potencialmente se le ve más aplicación en el transporte pesado de mercancías, ¿no? Donde ahí puede competir un poquito mejor con el vehículo de batería por esas largas distancias que puede recorrer si lo comparamos con el vehículo de batería. Y bueno, sí que creemos que en esos sectores, marino, aviación, más difícilmente electrificables, sí que puede jugar un papel vía transformándolo en esos biocombustibles avanzados o combustibles sintéticos. La aplicación de generación de calor, pues ahí sí que vemos que puede haber otras alternativas, ¿no? Como lo que hemos dicho de utilizar directamente un biometano o un biogás. Probablemente si el hidrógeno renovable llega a entrar en esa aplicación, pues será una de las últimas, probablemente. Es la visión que nosotros tenemos, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo, la verdad. Regular. Vale, pues vamos muy rápido entonces ya. Vale, bueno. Esto es simplemente una visión de cómo queremos transformar nuestros complejos industriales, ¿no? Pasaremos de recibir, ¿no? de manejar materias primas, el crudo, ¿no? Electricidad fósil, ¿no? O gas natural y generar los combustibles convencionales y productos químicos que generamos a día de hoy, ¿no? A procesar todo tipo de nuevas materias primas, residuos orgánicos, residuos plásticos, electricidad renovable para poner en el mercado, ¿no? Distintas opciones, todas descarbonizadas, ¿no? O bien electricidad renovable o bien hidrógeno puro, 100%,
o el hidrógeno combinado de otra forma, ¿vale? En esos combustibles renovables y de baja huella de carbono. Aquí, bueno, recalcar que efectivamente, ¿no?, los sectores que en España, ¿no?, que mayor contribuyen a las emisiones de CO2 son principalmente la industria y el transporte, ¿vale? Bueno, con lo cual en Repsol nos vemos afectados de lleno. Y por eso tenemos esos objetivos, ¿no? Y como os decía, pues estamos trabajando en distintas palancas, ¿no? Eficiencia energética, electricidad renovable, economía circular y captura y uso de CO2. Y el hidrógeno renovable nos habilita todas estas palancas anteriores, ¿no? Lo vemos, pues eso, como un habilitador de distintas soluciones a la descarbonización. Pero bueno, la industria es verdad que necesita un consumo de hidrógeno estable y continuo, ¿no? Los procesos industriales que tenemos y que vamos a tener, no podemos estar parándolos y arrancándolos cada vez que pase una nube, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es otro reto que también tenemos que solucionar, ¿no? Cuando hablamos de generación de hidrógeno a partir de electrólisis, es generación de electricidad renovable, bueno, pues tendré que buscar la forma de que esa generación renovable sea lo más estable posible, porque nuestros consumidores industriales así nos lo van a pedir, ¿vale? Vía almacenamiento eléctrico, vía almacenamiento de hidrógeno o otra ruta de producción de hidrógeno que no sea la electrólisis, ¿vale? O combinación de todas ellas, ¿vale? Que es un poco lo que os quería poner aquí, ¿vale? Esto dificulta todavía aún más, ¿no?, este reto que tenemos por delante y que a veces, bueno, pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, es algo en lo que también estamos trabajando, ¿no? Cómo adaptar estos nuevos procesos a las características de los usuarios. En concreto, ¿no?, en Repsol somos el principal consumidor y productor de hidrógeno en España a día de hoy y lo vamos a seguir siendo por las razones que hemos dicho ya. Y tenemos una hoja de ruta en cuanto a generación de hidrógeno renovable. Nos hemos marcado unos objetivos de generación renovable a 2025 y a 2030. En el corto plazo, los proyectos que tenemos a 2025 principalmente van asociados a la sustitución de este hidrógeno convencional, el que emite CO2, por estos procesos de hidrógeno renovable en las distintas refinerías que tenemos en España principalmente, ¿vale? Donde estamos trabajando en distintos proyectos. Y la ambición a 2030 pues pasa por aumentar, ¿no?, ese porcentaje de sustitución. Y además, bueno, pues empezar a comercializar hidrógeno a otras industrias, ¿no?, con las que también estamos trabajando, porque hemos dicho antes, ¿no?, que este reto no es único nuestro y además necesitamos compañeros de viaje, ¿vale? Bueno, y en la fabricación también de esos combustibles sintéticos, ¿no?, ese hidrógeno más CO2 para hacer combustibles de cero emisiones netas. Además, lideramos una iniciativa que llamamos SHINE, Spanish Hydrogen Network, que lo que trata es precisamente de eso, ¿no?, de ir incorporando, ¿no?, a todas las entidades, compañías, etcétera, que se quieran sumar a vencer todas estas casuísticas que hemos expuesto hoy, ¿no?, y a compartir lecciones aprendidas. Nosotros estamos liderando lo que se llaman los distintos valles del hidrógeno porque estamos establecidos en distintos polos industriales en España y lo que queremos es compartir esas lecciones aprendidas entre los distintos actores y las distintas industrias que tenemos alrededor de nuestros centros industriales, ¿no? Y ya por último, para finalizar, un ejemplo de un proyecto que tenemos de producción de combustibles sintéticos. Es una planta demostración. Los combustibles sintéticos no comenzarán a ser competitivos hasta 2030, 2035, ¿vale? Como primer paso, nosotros queremos demostrar esta tecnología, comprobar si es
viable, qué retos tecnológicos tenemos que superar antes de ir a una planta industrial. ¿Vale? Bueno, pues es una planta de demostración que pondremos en marcha en 2025 en el puerto de Bilbao. Y nada más. Muchas gracias a todos y bueno, aquí para cualquier pregunta que tengáis. Gracias. Una pregunta. Respecto a la catálisis alcalina, ¿qué catalizador se está usando actualmente? ¿Cuál es el que se utiliza? Se utiliza níquel. Níquel. Mm. ¿Níquel sobre carbono? Níquel, no, sobre un acero al carbono. Electrodos. ¿Y por qué se usa níquel y no platino, que es lo que estamos acostumbrados a usar en el laboratorio? Platino se utiliza en la otra tecnología que hemos hablado, en la que llamábamos PEM, de membranas poliméricas, ¿vale? El uso del platino, el platino es caro, te digo. Entonces, todo lo que sea evitar platino, Ya está. bienvenido sea, porque al final eso encarece mucho, ¿no? Y bueno, sabéis que ahora hay mucho foco puesto en el uso de metales críticos, ¿no? Y desde Europa se está trabajando mucho en tratar de ser lo más independiente posible de ciertas materias primas. Y bueno, los metales críticos, el platino es uno de ellos, ¿no? Son caros porque son escasos, ¿eh? Con lo cual ahora hay mucho trabajo en buscar alternativas a la utilización de platino, ¿vale? Otros metales que me den las mismas prestaciones, pero que no sean tan caros, y también en el reciclado de ese platino, para que bueno, el que utilicemos seamos capaces después, cuando tenemos que sacar de servicio, ¿no?, esos dispositivos que utilizan platino, seamos capaces de reciclarlos y recuperar el platino para otra vez después poder utilizarlo. Entonces, actualmente es níquel. En la tecnología alcalina sí. No sé. De hecho, por eso es más barata. Es más barata que la tecnología PEM, que sí que utiliza platino y litio. Muy bien. Gracias. No, tengo una curiosidad. Comentaste que bueno, estáis explorando, implementando, desarrollando diferentes rutas para producir ese hidrógeno verde. De estas distintas rutas que estáis probando, ¿cuál es la máxima producción que habéis alcanzado para formar ese hidrógeno? ¿Sobre qué niveles, cantidades estáis alcanzando? A día de hoy, de producción de hidrógeno renovable, bueno, tenemos una plantita piloto en el Repsol Technology Lab, que son unos pocos gramos a la hora, ¿vale? Y bueno, vamos a poner en marcha, estamos trabajando en otros proyectos de desarrollo tecnológico de la tecnología de electrólisis de alta temperatura que hemos hablado, ¿vale? Y este año tendremos ya una planta piloto de esta tecnología en el centro también. Pero más allá de eso, ya a nivel más industrial, si queremos llamarlo, en nuestra refinería de Petronor este año, en junio, vamos a poner en marcha un electrolizador de 2,5 megavatios, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, pues bueno, tenemos un roadmap para desplegar distintos proyectos industriales, ¿no? En paralelo de que nosotros en el centro de tecnología vayamos probando bueno, pues distintas alternativas tecnológicas. Pero Los equipos que, digamos, ¿no? O sea, los tecnólogos de electrolizadores alcalinos o PEM, las eficiencias que están dando o los consumos eléctricos que están dando son aproximadamente pues, entre
50-55 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Que más o menos pues, es una eficiencia pues, del 70-70%. ¿Exploráis alguna vía de acoplar ese electrolizador a algún sistema de almacenamiento de energía, como por ejemplo la Redosflow, la batería de propio? O sea, para estos primeros proyectos pequeñitos que son en plan demostrativos, no, pero para los proyectos más grandes, sí. ¿Por qué? Pues porque hemos tanto almacenamiento eléctrico como de hidrógeno, ¿no? Por lo que he dicho antes, que al final necesitas una producción de hidrógeno lo más continua y estable posible. Al final, pues tienes que meter almacenamiento de algún tipo para conseguir adaptar la generación eléctrica renovable a la producción. Has hablado de que la generación de hidrógeno puede ser centralizada o descentralizada. Imagino que ahora estará más bien centralizada, porque todavía no hay una red de suministro potente, digamos. En caso de que se quisiera hacer descentralizada en hidrogeneras o algo así, ¿qué forma de generar hidrógeno sería la más adecuada? Porque imagino que no todas serían viables tecnológicamente porque debemos hacerlo más pequeños, ¿no? Sí, bueno, la economía de escala aquí es brutal, efectivamente, ¿no? Y de hecho, de ahí que probablemente pues, al principio sea más bien centralizada, donde pues, eres capaz, ¿no? de producir un hidrógeno a menor coste por temas de economía de escala, ¿no? Tienes una planta más grande. De hecho, es así como lo estamos planteando nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de consumir, o sea, tenemos ya el consumidor de hidrógeno porque somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos la posibilidad de plantear proyectos de cierta envergadura, ¿no? Grandes, que permitan disminuir el coste de generación de hidrógeno versus pongo un electrolizador pequeñito, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no? Y facilita el despliegue de otras aplicaciones. Es decir, nosotros podemos poner un electrolizador grande cerca de nuestra refinería para hacer para consumo propio, pero parte de ese hidrógeno puede ir a otros usuarios de la zona, ¿no? Y a lo mejor la solución final es una combinación de generación distribuida y centralizada, ¿vale? Porque, bueno, pues si se decide poner una hidrogenera en un sitio donde no hay un centro productivo en las cercanías, pues tendrá que tener su propia forma de producir hidrógeno. Y la decisión de qué forma de producir, de qué forma de producción de hidrógeno instalar en el caso de esa hidrogenera, ¿no? Vendrá dado más bien pues por aquí hay muchos temas de autonomía, ¿no? No podemos poner en una hidrogenera un sistema muy complejo. Tiene que ser que de alguna forma, ¿no? O sea, no podemos poner una planta química en una hidrogenera, ¿vale? Es decir, el personal que trabaje en esa hidrogenera no va a ser personal especializado en plantas químicas, ¿no? Con lo cual tiene que ser un sistema de producción que sea lo más sencillo de operar posible, ¿vale? Y que no requiera intervención de una persona, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la electrólisis de agua comparativamente es mejor, ¿no? Después ya veremos temas de costes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero ese punto hay que tenerlo en cuenta a la hora del caso de producción de hidrógeno in situ en una hidrogenera. Muchas gracias. Me da la sensación en la charla que las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 van a ser necesarias e importantes en los próximos años. Entonces, tenía una pregunta que es, o sea, yo pienso en Repsol como en otras empresas petrolíferas tienen los medios, los recursos, la infraestructura para la captura y almacenamiento a gran escala. Y me pregunto si Repsol, por ejemplo, tiene planes para el uso de
de campos petrolíferos, por ejemplo, en el futuro para almacenamiento en el subsuelo de CO2, ese tipo de cosas. Estamos valorando y estamos estudiando en tecnologías de captura, las estamos estudiando efectivamente y estamos estudiando cómo no se capturan no solo en nuestras plantas de producción de hidrógeno, en otras unidades de proceso, ¿no? Tenemos una actividad muy fuerte en lo que es estudio de las distintas opciones que hay en cuanto a captura de CO2. ¿Vale? Y después, lógicamente, también estamos viendo la parte de transporte y almacenamiento, ¿no? A día de hoy no es una opción que nos planteemos por el contexto en el que estamos, ¿no? Hay otros países donde sí que lo están, sí que se está, bueno, la administración sí que lo promueve, ¿no? No es nuestro caso. Entonces, bueno, pero sí que, lógicamente, creemos que es una palanca que ayudaría mucho a la industria y no solo a la nuestra, que nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos otras opciones, ¿no? En las que también, como hemos dicho, estamos trabajando, pero hay otra industria como la cerámica, el cemento, no tienen muchas más opciones porque son emisiones intrínsecas, son lo que se llaman sectores difícilmente, o sea, con emisiones de CO2 difícilmente abatibles, ¿no? Eso Europa ya lo tiene identificado, ¿no? Por ejemplo, explotaciones mineras abandonadas, ¿no? Una gran cantidad de... Yo estoy pensando en particular en Italia, un proyecto para la reutilización de minas, antiguas minas de carbón abandonadas para almacenamiento. Eso es. O sea, nosotros no creemos que tenga que ser la solución, ¿no? Sí. O sea, lógicamente hay que trabajar en la descarbonización y esa no es la solución única y directa, pero puede llegar un momento en el que sea imprescindible, ¿no? Para cierto grado, para llegar a cierto grado de ya las últimas emisiones, ¿no? Para cómo quiere Europa llegar a ser ese cumplimiento que nos ha puesto a 2050 y sobre todo es que va a haber sectores pues que probablemente sea la única opción. Tengo una curiosidad, no está tanto relacionada con el hidrógeno. Sobre los combustibles, el gas licuado que comercializa Repsol. Me he dado cuenta que, bueno, Repsol tiene una red muy amplia de distribuidores de GLP, de gas licuado, y sin embargo no comercializa, o al menos para mi conocimiento, el gas natural para automoción. ¿Hay algún motivo por el cual... porque sí he visto otras gasolineras, ¿no? Que tienen gas natural. No sé si Pues no lo sé, la verdad, porque las razones intrínsecas supongo que serán más bien razones comerciales, de tipo comerciales. ¿Perdón? No, me pregunto si el licuado a lo mejor es algo más, es como un subproducto más abundante, a lo mejor de la extracción petrolífera. Sí, puede ser también. Sí. Tengo una curiosidad de, como has hablado de que en la electrólisis se utiliza agua muy pura, ¿cuáles son los principales puntos de obtención de este agua? Pues mira, el agua es otro punto en el que estamos trabajando mucho, ¿no? El estrés hídrico es, bueno, es crítico, ¿no? El agua va a ser el oro del futuro, ¿no? Y no solo lo aplica a la electrólisis de agua y a la producción de hidrógeno, aplica a cualquier otro proceso. Y claro, lo que pasa es que decimos electrólisis de agua, ¿no? Entonces, pues ya, y es verdad que este proceso utiliza una cantidad, no estequiometría, ves la estequiometría y no es tanta, ¿no? Son como 9 kilos de agua o toneladas de agua por tonelada de hidrógeno producido. Comparativamente con el proceso que tenemos a día de hoy, no es más o menos similar, ¿vale? Pero necesita, en el proceso de purificación de ese agua hay pérdidas, luego hay que refrigerar los gases para los cuales se utilizan bueno, una refrigeración basada en torres de refrigeración con agua, ¿no? Con lo cual al final ese consumo va aumentando. Entonces, pero ya digo, no solo por este motivo, sino porque ya lo estamos mirando a nivel global.
Además, tenemos algunos de nuestros sites industriales están localizados en sitios donde especialmente tienen un estrés hídrico. Entonces, estamos trabajando en todo lo que es recuperación de aguas residuales de nuestro propio complejo para llegar a ser lo que se llama Zero Liquid Discharge. Ser capaces de llegar a un vertido cero, ¿no? A día de hoy, bueno, pues nuestros complejos industriales tienen sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, cumplimos con la legislación, con la autorización ambiental integrada correspondiente del lugar, ¿no? Pero queremos llegar a no verter nada, ¿no? Ser capaces de tener tecnologías que nos permitan abastecernos a nosotros mismos de agua, ¿no? Y después estamos trabajando en también detectar tecnologías que sean capaces de tratar otros tipos de aguas, ¿no? Aguas residuales urbanas y también, ¿no? La desalación. ¿Vale? Pero la desalación también tiene sus retos, ¿no? Es que, bueno, pues tenemos una salmuera que a día de hoy está permitido verter al mar, pero si nos ponemos todos a desalar, pues eso a lo mejor llega un momento en el que no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues en cómo tratar también esos residuos, ¿no? de esas salmueras, algo que también está. Con el objetivo, pues eso, de minimizar todo lo que sea el consumo de agua pura. Y en cuanto a electrólisis, pues también hay muchas iniciativas ahora para... Esto sería para tratar de evitar el consumo de agua pura, ¿no? Fuera de la cajita de electrólisis, pero dentro de la caja de electrólisis también hay lo que vemos es que hay mucha investigación también en desarrollo de materiales, de nuevos electrodos, nuevos catalizadores que sean capaces de tratar agua con menos pureza. Incluso agua directamente del mar o aguas residuales, ¿vale? Que nos eviten hacer ese tratamiento del agua. Si no recuerdo mal, has mostrado una figura en la que la tecnología de electrólisis alcalina era un TRL cerca de 8 o 9. O sea, es una tecnología bastante madura y entiendo que también la estáis desarrollando. Yo tengo una curiosidad al respecto. Esa no la estamos desarrollando, ¿vale? Esa estamos en contacto con tecnólogos que ya la tienen, ¿vale? Cuando desarrollamos tecnología, normalmente nos centramos en tecnología que todavía no es comercial, ¿no? Para tecnología que es comercial, pues vamos directamente a quien sea. Perdón, que te he interrumpido. No, pero entonces no estáis trabajando prácticamente por eso. Con nuestra forma de trabajar con respecto a esa tecnología es estar en contacto con los distintos tecnólogos, ¿vale? Ver qué soluciones tienen y seleccionar la que consideramos que técnica y económicamente es la mejor, ¿vale? Pero también desde un punto de vista de, bueno, ¿cuál es el desarrollo que tienes previsto hacer en los próximos años? Porque hemos dicho que no nos podemos conformar con el estado del arte, ¿no? Entonces, para los primeros proyectos industriales que estamos viendo para cumplir con ese objetivo 2025 que he puesto, estamos planteando tecnología alcalina, porque eso es pasado mañana, ¿vale? Entonces, pero sí que a la hora de seleccionar a cada tecnólogo nos fijamos mucho en, bueno, qué retos tienes todavía por superar, ¿vale? Porque aunque ahí pongo un TRL 8, TRL 9, pero a lo mejor son los primeros proyectos que van a hacer. Entonces, nosotros también estamos asumiendo un riesgo tecnológico asociado a que no es un equipo 100% comercial. Es que te iba a preguntar alguna característica en concreto de esa. Es que te iba a preguntar acerca de la membrana. ¿De qué? De la membrana. Pues, ¿qué tipo de membrana usan? Pues yo creo que es Nafion. Yo creo que es lo que tiene en general, ¿no? Yo tenía una pregunta de si estabais estudiando o valorando alguna opción para valorizar el CO2 que emitís para la producción de, por ejemplo, de algún carrier. Sí. Bueno, como os he dicho antes,
para la producción de combustibles sintéticos, ¿no? Que es el proyecto que tenemos en el Bilbao, pero también estamos valorando la producción de metanol, por ejemplo. ¿Vale? También se podría hacer metano sintético, pero esa aplicación la vemos, bueno, que lo tiene más difícil para competir, ¿no? Porque al final un metano sintético competiría con un biometano, por ejemplo, que esperamos sea más económico que un metano sintético, ¿no? Pero sí, rutas para valorizar el CO2 las estamos haciendo. También estamos trabajando en mineralización. Tenemos otro proyecto también en Bilbao, que es, bueno, pues coger ese CO2 y capturarlo, ¿no? en un mineral que después puede ser utilizado para otra cosa. En un árido. ¿No? También. Eso lo hemos explorado alguna vez también, ¿vale? Porque además con el fórmico luego puedes ir a otros productos. Entonces, bueno, pues eso también eso lo tenemos en vigilancia. A día de hoy no tenemos ningún proyecto en concreto, pero sí que lo hemos valorado alguna vez. En primer lugar, yo dar permiso Nada, que nosotros. también son cuando tengan intención de desarrollar proyectos, porque yo creo que la Universidad Autónoma de Madrid, Sí. Facultad de Ciencias, hay muchos grupos trabajando en esas líneas y muchos estudiantes que posiblemente pueden formar parte en un futuro de Pues encantados. nuestra compañía. Encantados. Muchas gracias. Nada, a ti. A vosotros.